El mundo de las verduras siempre esconde infinitas sorpresas, y cuanto más aprendes, más te sorprenden los tipos únicos de verduras que la naturaleza ha creado. Desde sabores extraños, formas especiales, hasta un crecimiento fascinante. Cada verdura tiene su propia historia fascinante. En el video de hoy, vamos a explorar el top 20 de verduras raras e interesantes, de las que seguro que nunca habéis oído hablar. Si encontráis el contenido útil, dejad un comentario debajo del vídeo, dadle a me gusta, y suscribíos al canal, y compartid el vídeo para apoyarme, y que siga creando contenido aún mejor. Número 1. La berenjena. En 2022, una berenjena de casi 17 libras apareció en exposiciones de verduras gigantes, asombrando a muchos cultivadores. Para crear monstruos así, los jardineros deben preparar un suelo muy rico en nutrientes, mantener una humedad ideal, fertilizar regularmente y priorizar el cultivo en invernaderos o áreas protegidas. La luz prolongada junto con un riego constante ayuda a que las berenjenas desarrollen una pulpa gruesa, un sabor intenso y reduce el amargor característico. Estas berenjenas de gran tamaño son especialmente adecuadas para asar a la parrilla, saltear o preparar platos con sabores fuertes debido a su textura firme y su atractivo aroma. Para cultivar un gigante, el jardinero debe dedicar mucho esfuerzo, paciencia y meticulosidad en cada paso del cuidado. Número 2. Cebollas gigantes. Las cebollas más pesadas pueden alcanzar casi las 20 libras, y el récord actual lo ostenta Gareth Griffin del Reino Unido. Detrás de cada cebolla gigante, hay muchos años de experimentación y perseverancia. Las cebollas de gran tamaño se suelen cultivar a partir de variedades especiales como la Ailsa Craig Exhibition, conocida por su excelente capacidad de crecimiento. La siembra comienza en invierno para que las plantas tengan el mayor periodo de crecimiento posible. Las plántulas se colocan bajo un sistema de luces con temperatura, luz y humedad estrictamente controladas. Cuando son lo suficientemente fuertes, se trasladan a un invernadero con una capa de tierra suave, suelta y rica en nutrientes. Para alcanzar un tamaño impresionante, los cultivadores deben mantener un riego equilibrado, suplementar con potasio y fósforo regularmente, y proteger las plantas de cambios bruscos de temperatura. Lo interesante es que, a pesar de su tamaño gigantesco, conservan un sabor ligeramente dulce y no picante, gracias a su alto contenido de agua y azúcar. Este tipo de cebolla es ideal para ensaladas y guisos, aunque no se conserva por mucho tiempo. Número 3. Apio gigante. Un apio que batió récords en Inglaterra pesó hasta 20 libras, sorprendiendo a muchos. Para nutrir a este gigante verde, la tierra debe ser muy fértil, retener bien la humedad y ser regada continuamente. Además, el fertilizante nitrogenado juega un papel importante en la estimulación del crecimiento de tallos gruesos, largos y verdes. Cultivar apio de gran tamaño no es fácil. Los cultivadores deben monitorear de cerca, proteger las plantas de plagas y enfermedades y mantener un ambiente estable. Aunque requiere mucho esfuerzo, el resultado es inmensamente gratificante. Los tallos de apio gigantes suelen ser jugosos, crujientes y tener un sabor intenso, muy adecuados para ensaladas frescas o para hacer zumos refrescantes. Número 4. Brócoli. Los brócolis gigantes pueden alcanzar las 10 libras, una cifra que sorprende a muchos. Para lograr un tamaño tan impresionante, la planta necesita un entorno de cultivo óptimo, suelo muy fértil, riego regular y fertilización frecuente para mantener un suministro constante de nutrientes. Además, un periodo prolongado de luz solar y la prevención de las heladas son factores decisivos para que el brócoli crezca rápida y saludablemente. Aunque es más grande de lo normal, el brócoli gigante conserva su característico color verde oscuro y un agradable sabor ligeramente amargo, lo que lo hace especialmente popular en muchos platos. Desde sopas hasta platos al horno, esta verdura aporta un sabor completo y una rica nutrición. Cultivarlos requiere meticulosidad, cuidado continuo y un control estricto del entorno, pero el resultado siempre vale la pena. Número 5. El rábano.
Aunque es una verdura familiar, en condiciones ideales, el rábano puede crecer a un tamaño asombroso. Variedades especiales como la Sakurajima de Japón, que normalmente pesa unos 6 kilogramos, pueden alcanzar los 30 kilogramos si se cultivan en un entorno óptimo. El secreto está en el tiempo de crecimiento. En lugar de cosecharlo después de 2 o 3 meses como es habitual, los cultivadores dejan el rábano en la tierra hasta medio año. Esto requiere un suelo muy fértil, bien hidratado, rico en materia orgánica y minerales, junto con un riego regular y un control estricto de la temperatura. En 2023, Japón registró un récord mundial con un rábano que pesaba más de 101 libras, destacando no solo por su tamaño gigantesco, sino también por su jugosidad y su sabor dulce y fresco, sin amargor, manteniendo su característico crujido. Para crear estos gigantes, los cultivadores deben ser pacientes, tener experiencia y aplicar técnicas modernas. Número 6. Las judías verdes. Estas judías, largas, delgadas y suaves, a menudo parecen cintas verdes naturales, creando una belleza única en el jardín. Las judías verdes tienen un sabor suave, ligeramente dulce y una agradable textura crujiente, lo que las convierte en un ingrediente ideal para muchos platos como salteados, sopas o ensaladas. Esta planta prefiere climas cálidos, crece rápidamente y produce altos rendimientos incluso en veranos cortos, por lo que muchos cultivadores la eligen. Gracias a su longitud característica, las judías verdes siempre destacan en el plato, aportando una sensación inusual e interesante a la comida. Número 7. La calabaza kusha. Esta calabaza con el cuello curvado como el de un cisne suele verse en los mercados de agricultores y en los jardines de los estados del sur y centro de Estados Unidos. La calabaza kusha impresiona no solo por su aspecto único, sino también por su excelente sabor. La pulpa es suave, dulce, ligeramente harinosa y cremosa, ideal para asar, hacer sopas o purés. En la cocina se utilizan tanto las frutas frescas como las secas, e incluso las semillas pueden tostarse hasta quedar crujientes y aromáticas como las castañas. Gracias a su alta productividad y su capacidad para tolerar la sequía, la calabaza kusha se ha convertido en la favorita de muchos agricultores por su facilidad de cultivo y su versatilidad en la cocina. Número 8. El maíz. Como uno de los cultivos más familiares del mundo, el maíz ha estado asociado durante mucho tiempo con mazorcas doradas y granos regordetes. Normalmente, cada mazorca de maíz mide solo unos 20 a 30 centímetros de largo, pero en algunas variedades especiales, esa longitud puede superar con creces lo normal. El récord actual registra una mazorca de maíz de 56 centímetros de largo, con un peso de varias libras, lo que asombra a muchos por su tamaño extraordinario. Para nutrir a estos gigantes, los cultivadores deben preparar un suelo muy rico en materia orgánica, asegurar una humedad estable y proporcionar suficiente luz solar durante toda la temporada de crecimiento. Cada etapa del cuidado requiere meticulosidad, desde el riego hasta el ajuste de la distancia entre plantas para que tengan suficiente espacio para crecer. Gracias a la combinación de variedades de calidad, condiciones ideales y perseverancia, estas mazorcas de maíz gigantes no solo impresionan por su tamaño, sino que también conservan granos grandes, dulces y ricos en sabor natural. Número 9. La cereza de tierra. Aunque muchos están familiarizados con los tomates y los chiles, la cereza de tierra sigue siendo un nombre bastante nuevo y fascinante. Es una pequeña baya escondida dentro de una cáscara seca con forma de linterna, de aspecto muy singular. La cereza de tierra crece silvestre en Estados Unidos y también se cultiva comúnmente en jardines caseros, especialmente en los estados del sur y del centro. Perteneciente a la familia de las solanáceas, esta fruta parece una versión en miniatura de un tomate, abriéndose solo cuando está madura. El sabor de la cereza de tierra es una maravillosa mezcla de dulzura suave y un toque ácido, con un toque cítrico y un aroma que recuerda a la piña. Por ello, suelen utilizarse en postres, ensaladas, salsas o para hacer mermeladas y jaleas. Además de ser deliciosas, las cerezas de tierra son ricas en vitamina C y antioxidantes,
lo que apoya el sistema inmunológico y embellece la piel. Su singularidad, facilidad de cultivo y sabor inusual han hecho que la cereza de tierra sea cada vez más popular entre los jardineros y los amantes de la gastronomía en Estados Unidos. El número 10. La calabaza de peregrino, también conocida como calabaza botella, es un vegetal muy familiar en la cocina y también aparece en muchos productos artesanales debido a su forma única. Algunas variedades de calabaza de peregrino pueden crecer hasta un tamaño asombroso, pesando hasta 18 kilos o más, lo que deja a cualquiera que las ve con la boca abierta. Para producir estos gigantes, los agricultores necesitan preparar un suelo muy fértil, mantener una humedad constante y asegurarse de que las plantas vivan en un clima cálido. La calabaza de peregrino tiene un período de crecimiento bastante largo, lo que les permite acumular masa lentamente. La fertilización regular y el riego frecuente son cruciales para ayudar a la planta a alcanzar su máximo potencial. A pesar de su gran tamaño, la pulpa de la calabaza es densa, firme y tiene un sabor suave y neutro, lo que la hace perfecta para sopas, guisos o para combinar en muchas comidas familiares. Estas calabazas gigantes no son solo el producto de buenas semillas, sino también el resultado de la paciencia, el cuidado meticuloso y el amor por la jardinería. El número 11. La alcachofa de Jerusalén, también conocida como tupinambo, es una de las hortalizas de raíz más cultivadas en Estados Unidos y siempre ha ocupado un lugar especial. Esta planta, de la familia del girasol, se encuentra a menudo en los estados del norte y centro como Minnesota, Wisconsin e Iowa, donde es muy valorada por su excelente resistencia al frío y su rendimiento constante. La raíz de la alcachofa de Jerusalén tiene una forma irregular, bastante parecida al jengibre, pero al cocinarla se vuelve suave, ligeramente dulce y mantecosa. Su sabor se describe como una mezcla de alcachofa y patata, con un toque agradable a frutos secos. Esta raíz se puede hervir, freír, asar o añadir a sopas, y es especialmente famosa por su capacidad para absorber bien los condimentos, lo que realza el sabor de los platos. No solo es deliciosa, sino que el tupinambo también es rico en nutrientes, lo que lo hace cada vez más popular en los mercados agrícolas y aparece más en los menús de los chefs estadounidenses. Es realmente una joya escondida que los amantes de la comida no deberían perderse. El número 12. Si crees que todas las hortalizas de raíz son más o menos iguales, la escarola silvestre te sorprenderá. El número 12. Si crees que todas las hortalizas de raíz son más o menos iguales, la escarola silvestre te sorprenderá. Es una joya olvidada en el mundo de las hortalizas, a pesar de haber sido cultivada durante siglos. Como planta perenne, la escarola silvestre tiene raíces pequeñas y dulces, con un sabor único. Un poco de zanahoria, un poco de remolacha, mezclado con un suave toque de vainilla. Aunque hoy en día no es tan común, la escarola silvestre sigue siendo especialmente popular en los huertos familiares, sobre todo entre quienes disfrutan de las hortalizas raras. Las raíces de escarola se pueden preparar de forma versátil, desde hervidas, fritas hasta asadas al horno. Cada método ofrece una textura suave y un agradable aroma delicado. Además de ser deliciosa, la escarola silvestre también contiene una gran cantidad de fibra y vitaminas, lo cual es excelente para el sistema digestivo y la salud en general. Con su sabor inusual pero agradable, es una opción ideal para quienes desean explorar algo nuevo, sin dejar de garantizar la nutrición en sus comidas. El número 13. El cardo, también conocido como alcachofa de cardo, es una verdura rara y única, que alguna vez fue olvidada, pero cuyo valor nunca se ha desvanecido. Esta verdura tiene tallos grandes de color verde pálido, hojas anchas y plumosas, y en general se parece al apio, pero con un aspecto más rústico y robusto. Lo que hace que el cardo sea tan apreciado es su tallo comestible, que normalmente se cosecha y se prepara en primavera, el momento en que alcanza su sabor más perfecto. El sabor del cardo es bastante peculiar, ligeramente amargo, con un toque dulce y terroso, muy similar a su famosa pariente, la alcachofa. En la cocina mediterránea, el cardo se utiliza comúnmente en muchas preparaciones, como hervido, estofado o asado con especias y salsas. Gracias a su textura firme, aroma distintivo y sutil amargor, los platos con cardo a menudo tienen un toque tradicional
pero con un encanto innovador. Aunque la preparación puede ser más laboriosa que la de otras verduras, el cardo sigue siendo un tesoro para quienes aman la cocina clásica con un toque de exotismo, porque no solo es hermoso, sino que también tiene un sabor único e inconfundible. La col marina, o cale de mar, es una verdura única que crece a lo largo de las costas y en los jardines costeros de Estados Unidos, aunque no es muy conocida, merece mucha atención. Es una planta perenne que puede soportar fuertes vientos marinos, suelos arenosos e incluso agua salada, por lo que crece fácilmente en zonas donde muchas otras verduras no podrían sobrevivir. La col marina es común en el noreste de Estados Unidos, especialmente en estados con climas fríos. La planta tiene hojas verdes gruesas, tallos fuertes y brotes comestibles. El sabor de los brotes de col marina se compara con el de los espárragos, pero con un ligero amargor propio, lo que la convierte en un ingrediente interesante en los platos. En primavera, se suelen recolectar los brotes y las hojas tiernas para cocer al vapor, saltear o usar en ensaladas. Además de ser deliciosa, la col marina es rica en vitaminas A y C, minerales y antioxidantes, buenos para el sistema inmunológico y la salud en general. Gracias a su alto valor nutricional y su excelente adaptabilidad, la col marina es cada vez más popular entre muchas granjas orgánicas en Estados Unidos y se incluye en los menús como una verdura exótica y de calidad. La espinaca de agua, o kangkong, es una de esas raras verduras acuáticas que no solo es fácil de cultivar, sino también muy nutritiva. Ya su nombre evoca la imagen de tallos verdes y suaves que se extienden sobre el agua, prosperando en pantanos, estanques o zonas húmedas, donde la mayoría de las demás plantas difícilmente podrían sobrevivir. Lo especial de la espinaca de agua es que el agua no es solo su hábitat, sino también una fuente vital de alimento que ayuda a la planta a crecer vigorosamente. Sus tallos tiernos y hojas son suaves y jugosos, con un sabor suave, ligeramente herbal, descrito como espinacas, pero más frescas y aromáticas. Gracias a su sabor agradable, la espinaca de agua se ha convertido en un ingrediente familiar en la cocina asiática. Desde salteados con ajo, hervidos con salsa para mojar, hasta sopas agrias o salteados con tomate, esta verdura aporta frescura y un toque rústico. Aunque sencilla, la espinaca de agua es una fuente considerable de vitaminas y minerales, lo que la hace a la vez humilde y nutritiva, mereciendo un lugar en muchas comidas diarias. La lechuga de cordero, o canónigo, aporta ligereza y frescura a los platos de primavera y verano. Aunque su nombre hace que muchos piensen que está relacionada con el maíz, en realidad esta verdura de hoja verde no tiene nada que ver con la planta de maíz. Es una planta tierna con pequeñas hojas ovaladas que crecen en densos racimos, que parecen adorables lechugas en miniatura. Esta verdura se cultiva comúnmente en climas templados, especialmente en los estados del norte y centro de Estados Unidos, donde la lechuga de cordero a menudo se considera una verdura de invierno y principios de primavera. Sus hojas tienen un sabor suave, ligeramente dulce y un toque agridulce, lo que la convierte en un excelente ingrediente para añadir a ensaladas frescas, sándwiches o como guarnición. Gracias a su textura suave, aroma agradable y sabor delicado, la lechuga de cordero a menudo se utiliza como sustituto de las espinacas o la rúcula. Con su rápido crecimiento y alto valor nutricional, se ha convertido en una opción favorita para los jardineros y para aquellos que buscan un estilo de vida saludable. Cada hoja aporta una sensación de frescura, lo que realza el sabor general del plato. La rúcula turca es una de esas verduras silvestres únicas y extremadamente interesantes en el mundo vegetal. Aunque es originaria de Europa y Asia, esta planta se ha adaptado muy bien y ha estado presente durante mucho tiempo en muchos estados del noreste y centro de Estados Unidos. Tiene hojas verdes grandes que se parecen bastante a la mostaza, mientras que los brotes tiernos tienen un sabor picante, ligeramente acre, lo que estimula el paladar desde el primer bocado. Es importante destacar que la rúcula turca es completamente comestible y a menudo se utiliza como alternativa a la espinaca o la rúcula en muchos platos. Desde ensaladas, sopas, hasta guarniciones, esta verdura aporta un sabor fresco y un toque picante muy particular. Además, la planta contiene grandes cantidades de vitaminas A y C, minerales y antioxidantes,
lo que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud de la piel. Gracias a su fuerte crecimiento y fácil cultivo, la rúcula turca es cada vez más popular entre los amantes de las plantas y los agricultores estadounidenses, especialmente en la tendencia de la agricultura orgánica y el descubrimiento de nuevos sabores. Es realmente una joya escondida para aquellos que quieren variar su dieta diaria. El número 18, la espinaca de Malabar, es una enredadera única con hojas gruesas y brillantes y un tallo suculento, muy diferente de la espinaca común. Esta planta prefiere climas cálidos y húmedos, crece muy rápido y puede cubrir fácilmente un rincón del jardín en poco tiempo. El sabor de la espinaca de Malabar es suave, ligeramente terroso pero fresco, ideal para ensaladas, sopas o guisos. Las hojas se pueden comer crudas o cocidas, manteniendo su jugosidad y color natural. Además de embellecer el jardín, esta verdura es una excelente opción para el cultivo vertical, aportando frescura y un toque exótico a las comidas diarias. El número 19, el hinojo marino, o espárrago de mar, es una verdura que crece justo en el límite entre la tierra y el mar, destacando por sus ramas verdes y suculentas, cubiertas de protuberancias, que parecen agujas saladas únicas. Esta verdura prospera en costas saladas y humedales costeros, donde casi ninguna otra planta cultivada puede sobrevivir. El hinojo marino tiene un sabor salado intenso, es ligeramente crujiente y evoca el aliento del mar. Se suele servir con pescado, mariscos, en ensaladas o encurtido. Con su apariencia de pequeño arrecife de coral verde, el hinojo marino siempre sorprende a los amantes de la gastronomía que buscan nuevas experiencias. El número 20, el helecho de violín, parece sacado de un bosque de cuentos de hadas, con sus brotes en espiral que se recolectan a principios de primavera, antes de que desplieguen sus hojas. Esta verdura tiene una textura suave, un sabor fresco y ligero, un poco terroso y un toque amargo, como una mezcla entre espárragos y espinacas. En la cocina, el helecho de violín suele hervirse o saltearse rápidamente para mantener su textura crujiente y su sabor característico. Crecen en lugares sombríos y húmedos, y a menudo se recolectan en la naturaleza en las regiones del norte. Gracias a su forma única y su sabor peculiar, el helecho de violín se convierte en un ingrediente muy codiciado por los amantes de la gastronomía cada primavera. El cacahuete americano es una verdura rara que los pueblos indígenas han cosechado durante mucho tiempo. Es común en los bosques y praderas húmedas del este y centro de América. La planta es una enredadera que produce pequeños tubérculos subterráneos comestibles. Estos tubérculos tienen un sabor dulce y terroso y una textura suave, perfectos para hervir, freír o asar. En muchos platos, se usan como una alternativa a las patatas o los frijoles, aportando un sabor más peculiar a la comida. Además de ser deliciosos, los cacahuetes americanos son ricos en nutrientes y una fuente importante de proteínas naturales. Esta verdura tiene un valor histórico y es muy digna de ser descubierta, tanto por los amantes de la jardinería como por los de la gastronomía exótica. El ajo silvestre es una verdura silvestre famosa por su fuerte aroma y su sabor tan especial desde la primera vez que lo pruebas. La planta tiene hojas verdes grandes y tallos blancos y crece principalmente en los bosques sombríos del noreste de América y Canadá. Aparece a principios de la primavera como una de las primeras verduras de la temporada. El sabor del ajo silvestre es una mezcla de ajo y cebolleta, con un toque picante y umami que realza cualquier plato. El ajo silvestre se puede usar fresco, salteado rápido, encurtido o en ensaladas y sopas. Gracias a su fuerte aroma y rico sabor, el ajo silvestre se considera una especialidad de primavera, muy apreciado por chefs y amantes de la comida silvestre. Esta es una verdura rara, por lo que a menudo se cosecha de forma limitada para proteger la población, lo que la hace aún más valiosa y codiciada. Nuestro viaje para descubrir estas verduras únicas nos ha mostrado lo rica y maravillosa que es la naturaleza. Cada verdura no solo tiene su propio sabor, sino que también abre una nueva perspectiva sobre la gastronomía y la vida. Espero que después de este video hayan encontrado muchas cosas interesantes para enriquecer sus comidas y sus conocimientos. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en los próximos videos, con muchas más sorpresas y descubrimientos.
Hoy en Eureka Estelar vamos a descubrir 20 cultivos que se niegan a desaparecer. Algunos alimentaron en su día a pueblos enteros. Otros eran tan fiables que las familias dependían de ellos para pasar el invierno. Puede que parezcan anticuados, pero en el frágil sistema alimentario actual, podrían ser las hortalizas más inteligentes que puedes cultivar. En las onduladas tierras de cultivo de Pensilvania, donde los Amish han cuidado sus cultivos durante siglos, un tomate se ganó una reputación tan duradera que se convirtió en un pilar fundamental de sus cocinas. El tomate Amish para pasta. A diferencia de las variedades pequeñas y acuosas que se encuentran hoy en los supermercados, este tomate fue seleccionado por su consistencia, grueso y carnoso, con una pulpa densa y apenas sin semillas. Este tomate fue hecho para cocinar, no por su apariencia, sino para la supervivencia. Imagina la cocina de madera de una granja, con el aire impregnado del aroma de una salsa cociéndose a fuego lento, mientras cestas de estos tomates se cuecen hasta convertirse en una pasta espesa y en guisos contundentes. Para las familias Amish, la fiabilidad del cultivo importaba, tanto como su sabor. Cada cosecha significaba botes de salsa en conserva alineados en las estanterías de la despensa, listos para aguantar los largos inviernos cuando las verduras frescas escaseaban. No era solo comida, era consuelo, tradición y resistencia selladas en cristal. Esta variedad tradicional también cuenta una historia de preservación contra todo pronóstico. Durante generaciones, los agricultores guardaron sus semillas a mano, resistiendo el impulso industrial hacia los cultivos híbridos uniformes, y por eso sobrevive hoy en día, no solo como una de las favoritas entre los jardineros por su dulzura y versatilidad, sino como un legado vivo de una comunidad que antepuso la sostenibilidad a la comodidad. Pero donde este cultivo ofrecía consuelo y una fuerza tranquila, otro despertaría la emoción con su picante y su color. Una variedad tradicional que iluminaba las cocinas y poseía un poder muy diferente, un pimiento con rayas, aunque no lo creas. Este pequeño chile no solo es picante, es una obra de arte. El pimiento pez crece con vetas de color crema, verde y rojo, casi como si un pintor hubiera pincelado cada vaina a mano. Pero la belleza no es su única historia. En el siglo XIX, las comunidades afroamericanas de la región de Chesapeake cultivaban pimientos pez como ingrediente clave en las marisquerías de ostras y cangrejos. Nunca se vendieron en los mercados ni aparecieron en los catálogos de semillas. Crecían en los patios traseros y las recetas pasaban de mano en mano. La historia de este pimiento tiene sus raíces en las comunidades afroamericanas y caribeñas del siglo XIX en Baltimore y a lo largo de la bahía de Chesapeake. Las marisquerías de ostras y cangrejos dependían de él para sazonar sus platos de marisco. Durante años, prosperó en jardines de callejones y se pasaba de mano en mano, sin registrarse nunca en los catálogos de semillas. Era un patrimonio cultural, preservado silenciosamente en las cocinas, en lugar de en los invernaderos. Su casi desaparición en el siglo XX no se debió a la falta de sabor, sino a que la agricultura industrial favorecía los pimientos uniformes y fáciles de almacenar. El pimiento pez era demasiado atrevido, demasiado diferente, y casi desapareció. Lo que los hacía especiales era su versatilidad. Los pimientos jóvenes y pálidos añadían un suave toque picante a los guisos de marisco, mientras que los maduros y de un rojo intenso aportaban el picante a las salsas. Durante generaciones, el pimiento pez fue un sabor secreto de la cultura gastronómica de Baltimore, hasta que casi desapareció en el siglo XX. Afortunadamente, los guardianes de semillas lo rescataron y hoy vuelve a prosperar como un tesoro culinario y una llamativa planta ornamental con sus vibrantes rayas y su rica historia. El pimiento pez no es solo comida, es un recuerdo vivo de supervivencia, cultura y fortaleza en un plato. De un pimiento que brilló con luz propia en cocinas ocultas, nuestro viaje se eleva ahora hacia una planta que se erguía como un gigante en los campos, con rostros dorados que seguían al sol y semillas que alimentaban tanto a personas como a animales. Esta planta se convirtió en un verdadero símbolo de resistencia y abundancia. Si estuvieras paseando por el huerto de una antigua granja en el siglo XIX, una planta se habría alzado imponente sobre ti. El girasol mamut gris, que alcanzaba alturas de hasta más de 4 metros con cabezas doradas tan anchas, que podían competir con la rueda de una carreta. Estos girasoles eran mucho más que una decoración, eran compañeros de supervivencia. Durante generaciones, los agricultores los plantaron no solo por su belleza, sino también por su utilidad.
Cada cabeza estaba repleta de semillas ricas en proteínas que alimentaban tanto a personas como a animales, las cuales se podían tostar, moler para hacer harina o prensar para obtener aceite de cocina. Las familias en épocas de escasez incluso preparaban las semillas tostadas como un sucedáneo del café, cuando el café de verdad escaseaba. Los tallos, fuertes y leñosos, a veces servían como vallas improvisadas, mientras que las imponentes plantas daban sombra a judías, pepinos y otros cultivos a sus pies. De esta manera, un campo de girasoles se convirtió tanto en despensa como en protección. Pero quizás la mayor historia del mamut gris es su capacidad de perdurar, a pesar del auge de los cultivos híbridos, creados para la uniformidad. Esta variedad tradicional gigante perduró, transmitida por los guardianes de semillas que reconocieron su valor. Pero mientras el girasol dominaba los cielos con su imponente altura, otra hortaliza superviviente estaba ocupada trepando hacia arriba a su manera, una judía que se deslizaba y enroscaba como una serpiente, prosperando en suelos pobres. La judía de enrame serpiente de cascabel, llamada así por las vetas moradas que se enroscan a lo largo de sus largas vainas verdes. Esta judía tradicional no solo tiene un aspecto llamativo, se ha ganado su reputación de superviviente. Los agricultores de todo el sur de Estados Unidos dependieron de ella en su día porque producía alimento cuando casi nada más lo hacía. Las enredaderas crecían más de 3 metros de altura, serpenteando por postes, vallas o incluso tallos de maíz, y continuaban dando judías, mucho después de que otras variedades se hubieran marchitado, incluso en suelos pobres cuando la sequía o el agotamiento privaban a la tierra de su fertilidad. La judía de enrame serpiente de cascabel seguía adelante, llenando cestas con vainas que se podían comer frescas, guisar en sopas contundentes o secar para las reservas de invierno. Su belleza era igualada por su resistencia. Generaciones de granjeros guardaron sus semillas, sabiendo que se podía contar con ella, cuando las condiciones se volvían duras, y mientras la agricultura industrial más tarde se decantó por judías más pequeñas y uniformes más adecuadas para el transporte. La judía de enrame serpiente de cascabel perduró en los huertos caseros, preservada por aquellos que valoraban no solo su rendimiento sino también su historia. Casi perdida en su día, ahora prospera de nuevo en los huertos familiares, trepando y enroscándose con el mismo desafío que la mantuvo viva durante siglos. Bajo esas enredaderas, otro superviviente silencioso esperaba, verde por fuera pero escondiendo un corazón dorado en su interior. Esta era la calabaza alargada para tarta, una hortaliza que demostró que la resiliencia podía almacenarse durante todo el invierno. Con forma de calabacín gigante, esta variedad tradicional de piel lisa esconde uno de los secretos mejor guardados de Nueva Inglaterra, una calabaza que se conserva durante meses y se vuelve más dulce con el tiempo. Pero bajo esa piel lisa se encuentra uno de los alimentos de supervivencia más fiables de Nueva Inglaterra, un cultivo apreciado no por su apariencia, sino por su resistencia. En el siglo XIX, las familias de Nueva Inglaterra dependían de las calabazas alargadas para tarta para superar los inviernos más duros. Mientras que la mayoría de las calabazas se estropeaban rápidamente al almacenarlas, estas se conservaban durante meses en bodegas frescas, apiladas en hileras ordenadas como un seguro contra el hambre. Cuanto más tiempo reposaban, más dulce se volvía su pulpa, lo que las hacía perfectas para las tartas y guisos que calentaban los hogares cuando la nieve aislaba el campo. Imagina cocinas a la luz de las velas en noches gélidas, donde las rodajas de calabaza long pie se horneaban hasta convertirse en postres dorados, que aportaban consuelo y calorías cuando ambas cosas se necesitaban desesperadamente, más allá de la mesa. Su capacidad para conservarse contaba una historia más profunda. Estas calabazas se transmitieron de generación en generación porque se podía confiar en ellas. Cuando otras calabazas fallaban, la long pie resistía. Y mientras los supermercados modernos se decantaban por variedades más redondas y estandarizadas, esta variedad tradicional sobrevivió gracias a los hortelanos y guardianes de semillas que reconocieron su fuerza silenciosa. Sigue siendo una de las favoritas entre los agricultores autosuficientes y los chefs. Una prueba de que la belleza en las hortalizas no siempre reside en la apariencia, sino en la historia de supervivencia que portan. Y mientras la calabaza conservaba su dulzura, hasta bien entrado el invierno, otra raíz yacía escondida bajo la tierra, echando enredaderas que ofrecían tanto alimento como curación. Era la batata Beauregard, un cultivo que transformó humildes huertos en reservas de abundancia. Desarrollada por primera vez en Luisiana en los años 1980,
Esta variedad de batata se extendió rápidamente por todo el mundo por una sencilla razón: la abundancia. Una sola planta puede producir hasta unos 4,5 kilos de tubérculos, lo que la convierte en una de las hortalizas más generosas jamás cultivadas. Pero lo que hace a la Beauregard realmente extraordinaria es su versatilidad. Su pulpa de un intenso color naranja es rica en betacaroteno y dulzura natural, lo que la convierte en un ingrediente básico para pasteles, patatas fritas y asados. Sin embargo, incluso por encima del suelo, sus enredaderas y hojas son comestibles, ofreciendo a las familias una fuente constante de verdura cuando otras hortalizas escasean. En tiempos de dificultad, esto significaba que no se desperdiciaba nada. Tanto las raíces como el follaje podían sustentar a familias enteras. Durante las sequías y las malas cosechas, la Beauregard demostró su resistencia prosperando en suelos donde otros cultivos tenían dificultades. Los agricultores llegaron a verla como una especie de póliza de seguro natural. Incluso en los años de escasez, las batatas significaban la supervivencia. A través de siglos de cultivo, sigue encarnando la nutrición y la resistencia, llevando la sabiduría del pasado a la agricultura moderna. Ya sea alimentando a una familia en el sur o sosteniendo a comunidades en el extranjero, la Beauregard porta la lección atemporal de que la fortaleza a menudo se esconde bajo la tierra. Y mientras la batata nutría a las familias tanto con su raíz como con sus hojas, otra variedad tradicional ya había echado raíces, una que desafiaba al invierno creciendo tanto por encima como por debajo de la tierra. En el huerto, sus hojas redondas y suaves como la mantequilla pueden parecer modestas, casi discretas. Sin embargo, tras esa sencillez se esconde un legado que se remonta al 1700. Fue cultivada célebremente por Thomas Jefferson en los jardines de Monticello, donde elogió sus tiernas hojas y su crecimiento fiable. A diferencia de las lechugas modernas, desarrolladas para el transporte y una larga vida útil, esta variedad se cultivaba por su sabor y resistencia. Las primeras familias americanas la disfrutaban fresca en ensaladas, pero también la encurtían, envasando las hojas en frascos de salmuera para conservarlas durante los duros inviernos. Lo que transformó esta humilde verdura en un alimento de supervivencia no fue solo su sabor, sino su adaptabilidad. Prosperó en los jardines coloniales, sin fertilizantes químicos ni pesticidas, demostrando que la fortaleza podía surgir de la pura necesidad. Siglos después, los agricultores todavía la aprecian por las mismas razones: ternura, fiabilidad y una historia que conecta el plato directamente con las granjas más antiguas de América. Pero mientras esta lechuga ofrecía ternura y una supervivencia silenciosa, otra variedad tradicional demostró su valía en los climas más duros, manteniéndose erguido y prosperando entre vientos fríos cuando la mayoría de las verduras se marchitarían. En los campos de Escocia, los agricultores llegaron a depender de una verdura que podía soportar heladas intensas y aún así ofrecer un rico sabor similar a la cebolla, el puerro gigante Musselburgh. Sus gruesos tallos y anchas hojas no solo eran un ingrediente básico en sopas y guisos, sino también un símbolo de fortaleza contra el frío. Durante generaciones, fue la verdura de invierno que nunca fallaba, cubriendo el vacío entre estaciones cuando la comida fresca escaseaba. Con una altura de hasta 30 pulgadas, estos puerros eran más que simples productos básicos del huerto. Se convirtieron en elementos fijos de las cocinas escocesas, cocidos a fuego lento en caldos y guisos, que proporcionaban calor y fuerza durante los largos inviernos. A diferencia de las cebollas que podían marchitarse con el frío glacial, el Musselburgh soportaba la nieve y la escarcha, permitiendo a las familias cosechar verduras frescas, mucho después de que la mayoría de los huertos se hubieran silenciado. Para los hogares de clase trabajadora, esa capacidad de resistencia era esencial. Significaba que la comida verde y nutritiva todavía era posible cuando otros cultivos fracasaban. El puerro también se convirtió en un símbolo cultural. Su sabor suave y dulce fue celebrado no solo en Escocia, sino en todas las islas británicas, donde encontró su lugar en recetas tradicionales como la sopa cock aleeki. Con el tiempo, su reputación se extendió mucho más allá de Escocia, y hoy en día sigue siendo uno de los puerros de mayor confianza para los hortelanos de todo el mundo. No es llamativo, no es delicado. El gigante Musselburgh es robusto, generoso y está hecho para durar. Pero mientras el puerro forjaba su legado en los campos helados de Escocia, otro gigante europeo crecía silenciosamente en Alemania, una verdura de forma tan extraña y tamaño tan asombroso
que parecía sacada de un cuento de hadas, el colirrábano Super Smelts. A primera vista, el colirrábano Super Smelts parece una verdura de otro mundo. Su tallo hinchado, con forma de bulbo, puede crecer más que la cabeza de un niño, superando las 8 libras cada uno. Sin embargo, a pesar de su tamaño monstruoso, este colirrábano tradicional alemán es de todo menos duro. Su pulpa se mantiene crujiente, tierna y delicadamente dulce, ya sea consumido crudo en rodajas crujientes o asado lentamente hasta que se carameliza. Incluso sus anchas hojas verdes, a menudo ignoradas, se pueden saltear o añadir a las sopas, convirtiendo a esta planta en una verdadera verdura de aprovechamiento total. Durante siglos, los agricultores de Europa Central apreciaron este Super Smelts no solo por su sabor, sino por su fiabilidad. A diferencia de cultivos más frágiles, este colirrábano prosperaba en condiciones frescas y se conservaba excepcionalmente bien en bodegas, proporcionando alimento mucho después de la cosecha. Una familia podía sacar un bulbo del almacén en pleno invierno y alimentar a toda la casa durante días. En tiempos en que la supervivencia dependía del ingenio, el colirrábano Super Smelts era más que una verdura. Era seguridad contra el hambre. Incluso los agricultores se maravillan de su resistencia y versatilidad. A pesar de su tamaño intimidante, es fácil de cultivar y recompensa la paciencia con una de las cosechas más generosas que un huerto puede ofrecer. Es la prueba viviente de que a veces los cultivos de aspecto más extraño son los aliados más fiables, y si los bulbos hinchados del colirrábano no fueran lo suficientemente impresionantes, otro cultivo pronto llevaría el tamaño a un extremo ardiente. Un pimiento tan grande y audaz que redefinió lo que certo de sete, el picante podía aparentar, el jalapeño gigante. De la delicada dulzura del colirrábano, pasamos ahora al ardiente mundo de los pimientos. Aunque esta siguiente variedad no trata solo de picor, trata de escala. El jalapeño gigante hace honor a su nombre, con pimientos que pueden crecer más de 6 pulgadas de largo, dejando pequeños a los jalapeños con los que la mayoría de la gente está familiarizada. Estos pimientos son audaces y brillantes. Su lustrosa piel verde reluce al sol antes de madurar a un rojo intenso. Pero lo que hace notable al jalapeño gigante no es solo su tamaño, es su productividad. Los agricultores a menudo encuentran sus plantas tan cargadas de pimientos que las ramas necesitan ser entutoradas solo para evitar que se doblen por el peso. Los pimientos en sí logran un equilibrio entre picante y sabor, lo suficientemente picantes como para dar vida a un plato, pero lo suficientemente suaves para rellenar, asar o incluso encurtir enteros. Para las comunidades que dependían de los pimientos, no solo por el sabor sino también para la conservación, esto significaba seguridad. Una sola cosecha podía secarse, ahumarse o almacenarse, proporcionando sabor durante todo el año. Y a diferencia de los jalapeños más pequeños que se arrugan rápidamente, el jalapeño gigante se mantiene carnoso y con cuerpo, perfecto para rellenar, asar o conservar. Y mientras el jalapeño gigante traía fuego a la mesa, otro gigante adoptó un enfoque más suave, extendiéndose por vallas y enrejados, con un fruto que alimentó a generaciones en climas más fríos, la calabaza Boston Marrow. En los huertos de la América colonial, pocos cultivos eran tan fiables como la calabaza Boston Marrow. Su pulpa de color naranja brillante, de sabor suave pero intenso, se convirtió en un pilar de las cocinas de Nueva Inglaterra. A diferencia de las variedades frágiles que se marchitaban en malas condiciones, la Boston Marrow prosperaba en climas más fríos, trepando por vallas y extendiéndose por enrejados como si estuviera decidida a reclamar cada centímetro de espacio. Su versatilidad la hizo inestimable. Asada, ofrecía una dulzura cremosa que rivalizaba con la de la calabaza común. En sopas y guisos, aportaba consistencia durante los meses más fríos. Incluso los pasteles se rellenaban con su rica pulpa, mucho antes de que la calabaza enlatada se convirtiera en un producto básico. Para las familias que vivían de lo que cultivaban, esta calabaza era más que comida. Era consuelo, calidez y resiliencia. Su reputación se extendió rápidamente durante el siglo XIX, cuando los catálogos de semillas la elogiaban como una calabaza de notable excelencia. Los agricultores la adoptaron no solo por su sabor, sino también por su capacidad de almacenamiento. Una Boston Marrow bien cosechada podía durar todo el invierno. Su dura cáscara protegía la tierna pulpa de su interior. Sin embargo, entre todas las calabazas resistentes de los años 1800,
Una variedad se destacó, cultivada no para almacenar o para guisos, sino por su puro tamaño y su capacidad de impresionar. Sobresaliendo en el mundo de las variedades tradicionales, esta variedad de calabaza es legendaria por su tamaño colosal. En las condiciones adecuadas, puede superar fácilmente las 200 libras, dejando pequeñas a las calabazas comunes y transformando un humilde huerto en un carnaval de gigantes, algo que ya hemos admirado antes. En nuestro episodio 25, frutas y verduras gigantes que no creerás que existen. En ese video, vemos cómo estos gigantes se hinchan a una velocidad asombrosa, ganando hasta 40 libras al día en condiciones óptimas. Su rápido crecimiento no es solo un espectáculo, es la biología llevada al límite. Los agricultores no solo cultivaban estas calabazas por la comida, las cultivaban por orgullo, y todavía lo hacen. Desde ferias del condado hasta competiciones de pesaje mundiales, los competidores coronan a los cultivadores campeones cada temporada. De hecho, el récord mundial actual es de unas asombrosas 2.749 libras, cultivada por Travis Ginger de Anoka, Minnesota, con una piel lisa, de color naranja y una base que puede rivalizar con una bañera. La gigante del Atlántico sigue siendo un espectáculo, solo que más grande, pero detrás de su tamaño monstruoso hay un lado práctico. La gigante del Atlántico también es valorada por su pulpa, que puede usarse en pasteles, sopas o como alimento para animales. Aunque la mayoría de los jardineros admiten que es la emoción de la cosecha lo que los atrae, ver una de estas calabazas hincharse día a día es presenciar el poder de la naturaleza magnificado. Pero mientras la gigante del Atlántico se extendía por el suelo como un gigante dormido, otro cultivo se alzaba alto hacia el cielo, esbelto, verde y coronado con tiernos frutos, la ocra cuerno de vaca. En los cálidos campos del sur de Estados Unidos, la ocra cuerno de vaca crecía alta y orgullosa, alcanzando hasta 2,5 metros de altura. Como agujas verdes que buscan el sol, esta variedad tradicional recibe su nombre por sus vainas largas y curvadas, que se asemejan a la forma del cuerno de una vaca. Cuando se cosechan jóvenes, a menudo en la fresca quietud de la madrugada, estas vainas son tiernas y sabrosas, alcanzando a veces más de 30 centímetros de longitud. Generaciones de cocineros apreciaron la ocra cuerno de vaca por su versatilidad. Frita, guisada o cocida a fuego lento en gumbo, su sabor trajo calidez y consuelo a innumerables mesas familiares. Y mientras que muchas variedades de ocra se volvían duras si se dejaban crecer demasiado, la cuerno de vaca se mantenía notablemente comestible, incluso con longitudes impresionantes. Para los agricultores, esto significaba menos cosechas desperdiciadas y más alimento recolectado de cada planta. En los días previos a la refrigeración, este rasgo era inestimable. Las familias podían volver al huerto día tras día, confiadas en que las vainas seguirían lo suficientemente tiernas para disfrutarlas. Y con tallos que se elevaban por encima de las cabezas de la mayoría de los jardineros, las propias plantas se convirtieron en parte del paisaje, un recordatorio viviente de la abundancia. Y mientras la ocra se alzaba hacia el cielo, con sus imponentes tallos, extendiéndose por el suelo cercano, había otro gigante sureño, rayado como una serpiente de cascabel, enorme como un niño pequeño y lo suficientemente dulce para alimentar a familias enteras, la sandía serpiente de cascabel de Georgia. Entre las variedades de sandía más antiguas que sobreviven en América, la sandía serpiente de cascabel de Georgia se ganó su fiero nombre, no por su veneno, sino por las rayas verdes que se curvan a lo largo de su superficie, como las escamas de una cascabel. Para los agricultores del siglo XIX, esas rayas no eran una señal de advertencia, eran una promesa de abundancia. Cultivada por primera vez en el sur a principios del 1800, esta sandía tradicional se convirtió rápidamente en un elemento básico tanto en las reuniones familiares como en los puestos del mercado. Sus enredaderas se extendían sin fin por los campos, produciendo frutos tan enormes que podían pesar hasta 22 kilos cada uno. Para los colonos y agricultores que trabajaban la tierra en veranos sofocantes, estas sandías eran más que un simple capricho refrescante. Eran símbolos de supervivencia, dulces, hidratantes y saciantes. La serpiente de cascabel de Georgia ayudó a sostener a las comunidades, a través de un calor que marchitaba cultivos menos resistentes. Pero lo que realmente distinguía a esta sandía era su longevidad. Mientras que muchas sandías se echaban a perder a los pocos días de ser cosechadas, la serpiente de cascabel de Georgia era famosa por su capacidad de conservarse durante semanas sin perder su sabor.
Las familias mantenían las sandías frescas en bodegas, abriéndolas mucho después de la cosecha y saboreando el verano, incluso cuando llegaban las primeras heladas. Era un regalo que unía las estaciones, una fruta con la resistencia escrita en su propia pulpa. A lo largo de los años, los guardianes de semillas y los cultivadores tradicionales han preservado la serpiente de cascabel de Georgia no solo por su sabor, sino por su lugar perdurable en la historia agrícola de Estados Unidos. Cortar una de ellas es saborear la persistencia de aquellos que extrajeron la dulzura de una tierra implacable. Pero mientras la sandía prometía dulzura y abundancia, otro humilde tubérculo prosperaba gracias a una fortaleza completamente diferente, resistente al frío, versátil y tan valioso por sus hojas como por sus raíces. El nabo globo blanco de copa morada se convirtió en un alimento básico de supervivencia a través de generaciones de dificultades. No todos los cultivos legendarios ganan su fama por el tamaño o dulzura. Algunos, como el nabo globo blanco de cuello morado, se convirtieron en iconos de resistencia. Su raíz redonda y blanca, pincelada con un rubor morado, donde le da el sol, puede parecer modesta, pero durante siglos ha sido uno de los cultivos más fiables en el arsenal del agricultor. Resistente al frío y de crecimiento rápido, este nabo prosperaba en climas donde las hortalizas más delicadas fracasaban. Cuando las heladas tempranas azotaban los campos, las familias aún podían contar con las hileras de nabos de cuello morado para sobrevivir, con sus raíces hinchándose bajo la tierra mientras sus hojas verdes proporcionaban otra valiosa fuente de alimento. De hecho, las hojas a menudo eran tan apreciadas como la propia raíz, salteadas con cebolla, guisadas en caldo o comidas crudas por su sabor intenso y picante. Esta doble cosecha hacía del nabo algo indispensable para los hogares que intentaban estirar la tierra limitada para obtener sustento durante todo el año. Históricamente, el nabo de cuello morado fue más que un simple alimento de campesinos en tiempos de guerra y hambruna. Ejércitos y comunidades enteras sobrevivieron a base de nabos. Se conservaban bien en condiciones frescas, alimentando a las familias durante los duros inviernos, cuando otros suministros escaseaban. Durante el infame invierno de los nabos en la Alemania de la Primera Guerra Mundial, fueron variedades resistentes como esta las que mantuvieron a raya la inanición. Sin embargo, a pesar de su reputación como alimento de supervivencia, el nabo globo blanco de cuello morado nunca desapareció de las cocinas. Su raíz suave y ligeramente dulce es versátil, asada, en puré o encurtida, y sus hojas aportan una explosión de nutrientes a cualquier comida. Los agricultores y jardineros continúan plantándolo hoy en día, no solo por tradición, sino porque la fiabilidad nunca pasa de moda. Después de sostener a naciones durante la hambruna, el foco se desplaza hacia una remolacha, tan enorme y de colores tan vivos, que parecía desafiar a la propia naturaleza, la remolacha forrajera roja mamut, un cultivo que no solo alimentó a familias, sino a rebaños enteros de ganado. Pocos cultivos encarnan la abundancia como la remolacha forrajera roja mamut. Haciendo honor a su nombre, esta remolacha tradicional crece hasta alcanzar proporciones colosales. No era raro encontrar raíces que pesaban más de 20 libras. En el siglo XIX, no era extraño ver a los agricultores posando orgullosos junto a su cosecha, con una sola remolacha casi tan grande como un niño. Estos gigantes no se cultivaban solo para exhibición, eran salvavidas. La mamut roja forrajera era un cultivo de doble propósito que alimentaba tanto a personas como a animales. Aunque sus raíces dulces y terrosas podían asarse, hacerse puré o conservarse para la mesa familiar, su uso más famoso era para sustentar al ganado durante los largos inviernos. Los granjeros dependían de ellas para mantener al ganado vacuno, caballos y ovejas bien alimentados cuando los pastos se volvían yermos. Graneros enteros se llenaban con estas enormes raíces, y sin ellas, la supervivencia en muchas granjas habría sido mucho más precaria. Pero la remolacha forrajera no era solo cuestión de tamaño. Sus hojas también eran comestibles, ofreciendo una verdura nutritiva que podía saltearse con cebolla y mantequilla, un plato sencillo pero contundente que estiraba las comidas familiares. Para los hogares con recursos limitados, la remolacha forrajera proporcionaba alimento de la raíz a la hoja, asegurando que no se desperdiciara nada. Más allá de su practicidad, estas remolachas gigantes transmitían una sensación de asombro y tenacidad. Los niños se maravillaban con su tamaño. Los viajeros las anotaban en sus diarios,
y las ferias agrícolas a menudo las exhibían como símbolos de la generosidad de la naturaleza. A lo largo de generaciones, los cultivadores de variedades tradicionales las han atesorado no solo por sus notables rendimientos, sino también como recordatorios vivientes de una época en que el ingenio agrícola se encontró con la necesidad, y así como esas raíces carmesí sustentaron, tanto para las personas como para el ganado. Surgió otro cultivo con una forma tan curiosa como su sabor, ancho y con forma de oreja, ofrecía dulzura, versatilidad y el lienzo perfecto para rellenar en los concurridos huertos de verano de Europa del Este. Una hortaliza destacaba, no por su picor, sino por su pura generosidad. El pimiento dulce oreja de elefante recibió su nombre de los frutos enormes y caídos que colgaban de sus tallos como banderas escarlata. Cada pimiento podía crecer hasta 8 pulgadas de largo, sus paredes anchas y arrugadas, curvándose en formas que parecían casi demasiado grandes para que la planta las soportara. A diferencia de los pimientos de piel fina que se deshacen con el calor, estos pimientos fueron criados para mantener su forma. Vaciados y rellenos de carne, arroz u hortalizas, se convertían en un plato principal en las cocinas de las granjas. Cuando se asaban, su pulpa gruesa y dulce se ablandaba en tiras de sabor ahumado. Cuando se comían crudos, aportaban una frescura crujiente a las ensaladas y al pan. En tiempos de escasez, las familias podían contar con estos frutos de gran tamaño para estirar las comidas y llenar estómagos sin desperdicio. La oreja de elefante también representaba un tipo de resiliencia. Resistente y productiva, podía prosperar en suelos modestos, produciendo cesta tras cesta de pimientos de gran tamaño durante la temporada de verano. Los agricultores la valoraban no solo como alimento, sino como un cultivo fiable que rendiría de manera constante, año tras año, incluso cuando otras hortalizas flaqueaban. En los largos y calurosos veranos del sur de Estados Unidos, hay un cultivo que se ha ganado su lugar como una maravilla del huerto y un esencial de la cocina: el tomate Goliath. Fiel a su nombre, esta variedad tradicional produce frutos tan grandes que a menudo superan las 2 libras cada uno en la báscula, lo suficientemente pesados como para llenar ambas manos del jardinero, que los recoge. Su enorme tamaño los convierte en un espectáculo, pero es su sabor rico y equilibrado lo que los ha mantenido como favoritos durante generaciones. El Goliath no es solo un tomate, es una promesa de abundancia. Sus plantas crecen altas y vigorosas, sostenidas por gruesos sarmientos que pueden soportar el peso de su enorme cosecha. A diferencia de muchas variedades de gran tamaño que sacrifican el sabor por el tamaño, el Goliath logra ofrecer una pulpa carnosa y sabrosa, con el equilibrio justo de dulzura y acidez. En rodajas sobre el pan, puede cubrir casi un sándwich entero, con una sola loncha. Cocido para hacer salsas, su pulpa densa produce una riqueza profunda y sabrosa que lo ha convertido en un favorito, tanto para los cocineros caseros como para los productores de mercado. Históricamente, los tomates de este calibre representaban más que una comida, eran símbolos de prosperidad. Un solo Goliath podía proporcionar suficientes rodajas para alimentar a una familia en la cena, mientras que las cestas llenas en el mercado de agricultores atraían a los compradores con su impresionante tamaño. Para los jardineros, el Goliath era una pieza de exhibición fiable, una planta que no solo sobrevivía sino que prosperaba, produciendo cosechas constantes durante toda la temporada. De un tomate criado por su volumen, pasamos a una hierba que llama la atención por su aroma, no por su altura. En un huerto lleno de gigantes, una hierba logra destacar sin necesitar jamás el tamaño para impresionar. La albahaca mamut es una variedad que hace honor a su nombre, produciendo hojas tan grandes que pueden extenderse por la palma de la mano. A diferencia de los delicados brotes de la albahaca común, estas hojas de gran tamaño aportan tanto dramatismo visual como poder culinario. Una sola hoja suele ser suficiente para sazonar un plato entero. La albahaca mamut no es solo cuestión de cantidad, se trata de calidad. Su sabor es intenso y aromático, con esa clásica nota dulce de clavo de la albahaca, pero con una intensidad que perdura. Al cortarla fresca, perfuma el aire con el inconfundible aroma del verano en las cocinas tradicionales. Estas hojas gigantes se colocaban enteras sobre el pan, se enrollaban alrededor de queso fresco o se ponían en capas en ensaladas de tomate. Para los cocineros que conservaban alimentos para el invierno, la productividad de la planta significaba cestas de hojas fragantes, que podían convertirse en frascos de pesto, aceites y hierbas secas que darían sabor a las comidas.
mucho después de que la temporada de cosecha hubiera terminado. En el campo, la albahaca mamut es una productora incansable. Sus hojas anchas y rizadas brotan continuamente, permitiendo a los jardineros cosechar a puñados sin agotar nunca la planta. A diferencia de otras hierbas más frágiles, prospera en el calor, manteniéndose firme junto a los tomates, pimientos y berenjenas en pleno verano. Esta fiabilidad la convirtió en una compañera inestimable en los huertos de subsistencia, donde cada planta debía justificar su lugar. Culturalmente, la albahaca siempre ha tenido un simbolismo, desde los antiguos rituales mediterráneos hasta la ventana de la cocina de una granja. La variedad mamut eleva ese legado, no solo alimentando, sino también inspirando asombro. Al ver sus enormes hojas verdes ondeando con la brisa, es fácil entender por qué generaciones de jardineros la atesoraron como algo más que un simple condimento. Era abundancia, aroma y belleza todo en uno. Y si la albahaca ofrecía aroma en abundancia, el último cultivo entrega delicadeza en forma gigante, un ajo de nombre, pero botánicamente más cercano a un puerro. En el mundo de las aliáceas, pocas plantas inspiran la misma mezcla de asombro y utilidad, como el ajo elefante. A primera vista, parece un bulbo de ajo de tamaño exagerado, un primo gigante, con dientes tan carnosos que pueden llenar la palma de una mano. Sin embargo, a pesar de su imponente apariencia, el ajo elefante no es un ajo verdadero en absoluto. Botánicamente, es más cercano a un puerro, lo que explica su sorprendentemente sabor suave y dulce. Mientras que el ajo común pica con una intensidad aguda, el ajo elefante susurra. Asados, sus dientes se ablandan hasta convertirse en una pasta mantecosa, suave y con sabor a nuez, perfecta para untar en el pan o mezclar en sopas. Incluso crudo, su sabor es lo suficientemente suave como para cortarlo en finas láminas para ensaladas, una cualidad que lo hizo inestimable para los hogares, que querían el carácter del ajo sin dominar un plato. En culturas donde la sutileza importaba tanto como la especia, esta planta encontró un público fiel. Más allá de la cocina, su enorme tamaño era una forma de seguro. Un solo bulbo podía llegar a pesar casi medio kilo, lo que significaba que una sola cosecha proporcionaba semanas de condimento. Su adaptabilidad era igualmente impresionante, prosperando en una variedad de suelos, perdonando el abandono y tolerando climas más fríos. Para los jardineros que necesitaban resiliencia, el ajo elefante era un compañero firme. Visualmente, era tan llamativo como práctico. Sus tallos imponentes, que a veces alcanzaban casi 1 metro de altura, lo hacían tanto ornamental como comestible, fusionando belleza y propósito de una manera que pocos cultivos podían. A través de cocinas, campos y siglos, estas verduras tradicionales demostraron que la supervivencia no siempre lleva una corona de oro o acero. A veces se esconde en un tomate que se cuece a fuego lento, un pimiento pasado silenciosamente de generación en generación, o una calabaza que crece más allá de la tierra que la contiene. Nos recuerdan que la comida nunca es solo comida. Es memoria, resistencia y un hilo que nos conecta con quienes vinieron antes. En un mundo que persigue la velocidad y la uniformidad, estos cultivos susurran sobre la resistencia, la paciencia y el poder de la diversidad escrito en la tierra. ¿Cuál de estas extraordinarias verduras os sorprende más? ¿Habéis probado o cultivado alguna de ellas vosotros mismos? Nos encantaría leer vuestra historia en los comentarios. Y si este viaje ha despertado vuestra curiosidad, no olvidéis darle a me gusta al vídeo, suscribiros para ver más y compartirlo con alguien a quien le perado que ser comado. Encantaría redescubrir los secretos del jardín. Se despide Estela Urica.